Son las 8:04 de la mañana, las 7:04 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que les va a acompañar hasta las 12 del mediodía, nuestro horario habitual, a partir de las 10:15, 10:20. Isabel González con toda la crónica rosa y mucha más. Mañana, en este jueves 8 de enero, es un día menos frío que el de ayer. Parece que las temperaturas van remontando, pero dentro de la normalidad invernal. Ya saben ustedes, estamos a 8 de enero, las temperaturas tienen que ser frías, o al menos eso es lo que deseamos y esperamos. Lluvias en Galicia, cielos poco nubosos en España, alerta amarilla o naranja en el Cantábrico, también en el litoral gallego por esos fenómenos costeros, esas olas que pueden llegar a ser fuertes y además muy peligrosas, mucha precaución. Espesas nieblas matinales en el centro peninsular, también tengan cuidado si tienen que coger el coche. Ahora mismo Madrid 0 grados, vamos camino de los 6. La máxima nacional en ese invierno primaveral de Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, envidiable, 21 grados. La mínima Teruel, 3 grados bajo cero. El objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible. Esto es una situación absolutamente inestable. En primer lugar, porque es el propio régimen a quien le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo. No puede haber una transición con presos políticos. Y eso es lo primero que tiene que pasar en las próximas horas, la liberación de todos los presos políticos. En esta es la primera entrevista que en español ha concedido María Corina Machado desde que el día 3 de enero se produjese esa intervención de los servicios especiales en Caracas, en Venezuela, y que extrajese de allí a Nicolás Maduro, a su esposa Cilia Flores, y después de esa extracción, esa detención y ese procesamiento ahora mismo en los Estados Unidos. La ONG Foro Penal actualizó hace tan solo 3 días el número de presos políticos que hay en Venezuela. Esta cifra es de 887 presos políticos. El régimen siempre niega su existencia, ya lo saben todos ustedes, la niega el régimen de Venezuela y la niega todos los regímenes totalitarios y autoritarios que hay en el mundo. Para ellos todos los presos tienen delitos a sus espaldas. Así lo aseguró hace tan solo unos días el fiscal general William Saab, que es uno de los hombres duros del régimen, que en esta nueva fase, con este nuevo gobierno interino organizado y dirigido por Delcy Rodríguez, va a tener además a su lado a otro hombre duro del régimen, y además va a haber reforzada su acción represora probablemente tras el nombramiento de Gustavo González López, que es el nuevo comandante de la Guardia Nacional. Este señor González López fue durante 2 etapas muy concretas el jefe del SEBIN en 2 periodos históricos para Venezuela. González López tiene delitos de lesa humanidad y según la ONU determinó que este participó y ordenó la comisión ya no solamente de delitos, sino también de numerosas torturas. Que tú tengas un año, como va a ocurrir ahora, en que no tengas conocimiento de dónde está tu esposo, cómo está, cómo se siente, si le dan medicina. Y esto es más venganza que justicia. Trasladaron los mismos cargos míos y se los pasaron a él. Así que yo lo tomé desde el principio como lo que es en realidad, que eso es una presión que me están haciendo a mí. El yerno de Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela, es uno de esos presos políticos. Su situación es muy delicada porque además tiene una enfermedad crónica. Los relatos que salen de las cárceles venezolanas son estremecedores, los conocen todos ustedes. Aquí nunca se los hemos ocultado. Aquí han escuchado, por ejemplo, a Leopoldo López después de haber estado varios años preso en Ramo Verde. También numerosos presos que salieron del helicoide y que prestaron su testimonio. Son indescriptibles. El más conocido, como les decía anteriormente, el de Leopoldo López, pero hay miles y muchos de ellos no han vivido para contarlo. Cuba, la Stasi, los métodos de tortura son internacionales, tienen décadas y décadas y décadas de historia, son los mismos a lo largo de la historia de represión. Por eso me extraña que hoy en día haya muchas personas que no se acuerdan de estos métodos y de las consecuencias de los mismos. En cualquier caso, quedémonos con esa cifra, cerca de 1000 presos políticos, muchos de ellos, por cierto, adolescentes, chavales muy jóvenes que fueron detenidos en esas oleadas de detención en el año 17 en Caracas, en Venezuela, y que todavía continúan hoy en prisión. Ayer decía esto Marco Rubio.
El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos. Parte de esa estabilización y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible en nuestra cuarentena. La segunda fase será la llamada recuperación, que consiste en garantizar a las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países que tengan acceso al mercado venezolano de forma justa. Al mismo tiempo, se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil. Y la tercera fase, por supuesto, será de transición. Parte de esto se va a solapar. 35 segundos en donde el secretario de Estado norteamericano resumía qué es lo que pretende hacer Estados Unidos, Norteamérica, en Venezuela. Ahí se hablaba de esos presos políticos, también se hablaba, por supuesto, del petróleo, de la economía, pero también se hablaba de ese proceso a la democratización. Y es curioso porque María Corina Machado, a la que hoy nadie parece querer mirar ni escuchar, sigue hablando en unos términos de extremo agradecimiento al gobierno de Donald Trump. Y esto creo que no deberíamos perderlo de vista. Es verdad que Trump tiene un plan, Trump está mirando a China, Trump está mirando a Irán, Trump está mirando, lógicamente, a Rusia, pero también ha sido muy claro en esa fase, en esas tres fases explicativas, Marco Rubio, y creo que tampoco deberíamos perder ese horizonte. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosana? También Buenos días. En las últimas horas se han producido varias intervenciones importantes de los Estados Unidos en dos petroleros en concreto, pertenecientes a la llamada flota fantasma, que operan para que países como Rusia e Irán puedan sortear las sanciones internacionales. Sí, el primero de los cargueros, el Bella 1, fue capturado en el Atlántico Norte y la Marina estadounidense llevaba varias semanas tras él, después de detectar que había intentado burlar el bloqueo de Venezuela, aunque sin éxito. El segundo, el Sofía, fue apresado en el Caribe y ambos habían cambiado de nombre, de bandera y apagado los sistemas de localización. Desde el bloqueo, Estados Unidos ha interceptado 4 buques y otros 3 están siendo vigilados. El régimen ruso de Putin ha acusado a Washington de practicar la piratería y ha exigido un trato correcto para la tripulación. Desde la Casa Blanca, la portavoz Caroline Leavitt asegura que los guardacostas han actuado conforme a la legalidad y Marco Rubio ha explicado el papel que tendrá ahora Estados Unidos en la comercialización del crudo venezolano. Desde España, el ministro Álvarez insiste en denunciar las interferencias de Washington, mientras que Delcy Rodríguez habla de la diversificación del comercio internacional. Era un buque de la flota en la sombra venezolana que transportaba petróleo sancionado y los Estados Unidos de América bajo este presidente no van a tolerar eso. También agregaría que el barco tenía una orden de incautación judicial y la tripulación, lo que significa que la tripulación ahora está sujeta a procesamiento por cualquier violación aplicable de la ley federal y será llevada a Estados Unidos para dicho procesamiento si es necesario. No es solo un decir o una especulación de lo que va a suceder, ya está sucediendo. Por ejemplo, el acuerdo petrolero que hemos hecho con PDVSA sobre su petróleo sancionado que no puede movilizar, entiendan que ellos no están generando ningún ingreso de su petróleo en ese momento. No pueden movilizarlo a menos que nosotros permitamos que se mueva, porque tenemos sanciones y estamos haciendo cumplir esas sanciones. Los recursos naturales son parte de la soberanía de un Estado y, por lo tanto, la explotación de los recursos naturales es uno de los atributos más importantes de la soberanía de un Estado. Los recursos naturales de Venezuela son del pueblo venezolano. Es lo correcto, diversificar relaciones. Y Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio, como lo debe tener con el Asia, con el África, con el Medio Oriente, con Europa. Quienes se han excluido de relacionamiento con Venezuela es quienes se han prestado para agredir a nuestro país. Y esta es la última declaración, la última hora que nos llegaba desde Venezuela en esa reacción al acto de Donald Trump, de Delcy Rodríguez, de la presidenta interina de Venezuela. Estamos en comunicación a esta hora de la mañana, a las 8:13 aquí en España, las 7:14 en las Islas Canarias, con Alberto Rojas. Él es el enviado especial del diario El Mundo en Ciudad de Panamá. Le conocen todos ustedes por su seguimiento también de la guerra en Ucrania. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz año lo primero. Esta vez te ha pillado en Panamá, también con una situación compleja, muy diferente a la que desde luego has seguido en numerosísimas ocasiones en Ucrania, pero hoy me llama la atención sobre todo el titular que has escogido para tu crónica en el diario En El Mundo. Trump lanza la guerra de los petroleros. ¿Estamos ante
una guerra, no sé si una guerra fría, pero bueno, un tipo de guerra diferente a la que habíamos asistido o a las que conocemos tradicionales y que tú bien nos has relatado en el periódico, en El Mundo? Pues decidí colocar ese titular porque en realidad son operaciones militares, aunque sea de estas fuerzas especiales Delta o Navy SEAL como ayer, en alta mar, contra petroleros de dudoso origen, pero que ya están todos en la lista negra de estas sanciones occidentales contra el petróleo o bien ruso o bien iraní, con lo cual sí que me daba la sensación de que algo ha cambiado en la administración Trump, porque estos petroleros hasta hace muy poquito estaban trabajando alrededor del planeta con total impunidad. Entonces yo creo que sí, Trump ha decidido que se acabó esto de coger el petróleo venezolano, romper el bloqueo que ha colocado Estados Unidos aquí en el Caribe y seguir vendiéndolo por ahí, ¿no? Estamos hablando de unas intervenciones, las fotografías desde luego dan fe de ello, también muy cinematográficas, podrían ser perfectamente la previa de un guión para una nueva película en Hollywood, como sucedió hace tan solo unos días en Caracas. En cualquier caso, ¿hay algún interés especial en estos dos petroleros que se han interceptado en las últimas horas, en concreto el que se ha interceptado en las aguas del Atlántico? ¿Se sabe exactamente qué es lo que contiene o es una acción que vamos a ver de manera repetida y continua en las próximas horas, en los próximos días? Bueno, esto parece una novela de estas de Tom Clancy, ¿no?, que hemos visto tantas veces llevadas al cine. Tenemos un petrolero que intenta llegar a Venezuela desde Irán. Este petrolero no consigue llegar a ningún puerto porque ya hay un bloqueo y entonces se da la vuelta y cuando ve que los americanos empiezan a seguirlo con un guardacostas, cambia su bandera y cambia la bandera de Guayana a Rusia, en la confianza de que la bandera rusa le proteja de que no lo asalten. Pero eso no le va a valer, finalmente lo persiguen por todo el Atlántico y cuando lo capturan, se han dado cuenta de que, ya lo sabían, que el petrolero iba vacío, pero ¿por qué Estados Unidos se cruza el Atlántico y monta una operación de unidades especiales para tomarlo? Y mientras Rusia moviliza un submarino y barcos de guerra para intentar llegar a él y escoltarlo. O sea, ¿qué lleva ese petrolero dentro, que no es petróleo, evidentemente, para que resulte un activo tan interesante de proteger? Pues la verdad es que nadie lo sabe. No sé si en algún momento las autoridades de Estados Unidos nos van a contar qué hay en ese petrolero que ha merecido tanto interés. Claro, es una información efectivamente que ayer publicaba el diario The New York Times, la intervención de ese submarino ruso, también de las fuerzas de Gran Bretaña. ¿Cuántos petroleros se calcula que puede haber en esta misma situación y que podrían ser interceptados próximamente? Petroleros en la sombra se estima que hay unos 100, que son petroleros que estaban ya para el desguace, que ya no valían para navegar porque las condiciones del petrolero estaban muy envejecidos. Entonces Rusia les da, digamos, una segunda vida, los renombra, les pone banderas nuevas y los lanza al mar porque no están de alguna manera en las listas negras, no son invisibles, digamos. Y estos son aproximadamente unos 100. Que estén ahora mismo afectados por el bloqueo de Venezuela, están buscando otros 3 que han intentado salir del bloqueo de momento, pero ya digo, como además viajan con el transpondedor apagado, que es esta señal que tienen que emitir legalmente para saber dónde está el petrolero, pues tampoco en realidad se sabe dónde están posicionados. Concretamente, uno de los 2 que cogieron ayer, la última posición conocida fue hace 163 días frente a las costas de África y ya no volvimos a saber de él y ahora lo cogen en el Caribe. Imagínate, estamos hablando de una situación de piratería internacional. Totalmente. Me sorprendió mucho, yo no sé, tú que conoces más el ganado, permíteme que me exprese así, la nota que emitió el gobierno ruso me pareció muy laxa, no te voy a decir que cordial, pero no sé, yo esperaba quizá más beligerancia en la respuesta, hablaba de un acto de piratería y al mismo tiempo reclamaba que se tratase pues con cordialidad a la tripulación. ¿A ti te sorprendió?
A mí no me sorprende porque Putin sabe perfectamente dónde apretar a Trump y dónde aflojar. Ayer, por ejemplo, ya una vez que el barco ha sido confiscado, yo creo que ya no tenía nada que ganar, simplemente reconocer que el barco es ruso, que efectivamente habían aceptado la bandera rusa, que seguramente lo estaban movilizando ellos y las órdenes las recibía de Moscú para que saliera del bloqueo del Caribe, y que trataran bien simplemente a los prisioneros. ¿Qué podían hacer? Mandaron un submarino para intentar escoltarlo y ese submarino no llegó a tiempo. En plenas negociaciones con Estados Unidos para la guerra de Ucrania, no le conviene a Putin ser demasiado duro en este tipo de cosas porque sabe que enfadar a Trump en este caso no es bueno. Ahí quería ir yo precisamente porque creo que tú tienes además una visión privilegiada en este terreno, sobre todo por todo el bagaje que tienes de haber cubierto en numerosísimas ocasiones la guerra, de haber acudido allí a Ucrania en numerosos viajes que has hecho. ¿Cómo puede afectar esto a este proceso que parece que ahora se ha abierto y que, bueno, la mitad del mundo lo ve con cierta esperanza? ¿Cómo podría afectar esta guerra de los petroleros que tú mismo has bautizado en ese proceso que se está viviendo en Ucrania? Yo creo que va a afectar de manera importante porque la flota en la sombra era la manera que Rusia estaba teniendo para vender un petróleo que de otra manera no hubiera podido vender y que es vital para el sostenimiento de la guerra de Ucrania. Esto va a hacer daño evidentemente a Rusia, va a hacer daño a una economía muy debilitada como es la iraní, pero sobre todo creo que es letal contra Cuba, porque Cuba está a un empujón posiblemente de caer como un régimen también. Y ahora, si no va a llegar el petróleo venezolano con un descuento brutal a la isla, pues yo creo que se puede cumplir el sueño de Marco Rubio, que sabemos todos que es cubano, y que por fin ese régimen castrista empieza a dar sus últimos estertores, ¿no? Entonces, claro que sí, este golpe encima del tablero mundial que dio ayer o que dio hace 3 días Donald Trump con la captura de Maduro y el de ayer con los petroleros, creo que tiene unas ondas sísmicas que todavía no podemos prever, pero creo que son profundas. Tú estás en Panamá, Alberto, estás en otro sitio y en otra zona histórica, además estratégica, fundamental para los intereses de medio mundo, diría yo. Todo el mundo cuando habla de Panamá se acuerda de Noriega y es una imagen además que está muy reciente y que se está pasando lógicamente estos días como la última, digamos, gran intervención de los Estados Unidos en este territorio y al mismo tiempo como, bueno, pues ese preso en los Estados Unidos y que luego acabó como todo el mundo sabe que acabó, además en una situación también en donde muchos querrían ver hoy a Maduro. No sé si has podido tú captar el ambiente en el país, en la ciudad, si se acuerdan o la gente recuerda esos hechos hace ya bastante tiempo y luego explícanos también, esto quería que lo aclararas porque muchas veces damos por hecho cuestiones los periodistas y los informadores que la audiencia no tiene por qué saber en qué consiste esta doctrina Monroe de la que todo el mundo habla y que da por hecho que, bueno, que los Estados Unidos tendría, digamos, como ese beneplácito para intervenir en el hemisferio. Bueno, pues sí, aquí la gente en Panamá recuerda perfectamente lo que fue la detención, la operación militar contra Noriega. Fue algo más larga, no lo cogieron el primer día, como fue la de Maduro, pero en realidad también fue una operación de la DEA. Y bueno, pues luego con todas las anécdotas que conllevó aquello, porque Noriega se disfrazó de monja y se escondió en una iglesia y tal, y todo el mundo recuerda aquellos detalles. La gente aquí está, no voy a decir demasiado nerviosa, pero sí que hay un punto de inquietud, porque Trump también dijo que él quería tomar el canal otra vez. El canal tenía que ser estadounidense, y porque según Trump, una cosa que no es cierta, pero que lo va diciendo por ahí, es que esto estaba operado por empresas chinas. En realidad no es cierto. Esto está operado por el Estado de Panamá y de hecho, bueno, pues solo hay que caminar por sus calles para darte cuenta de que esto, el tráfico de barcos de un lado a otro ha generado una prosperidad y una pujanza económica importante, porque esta ciudad es alucinante lo que se mueve el dinero y la inversión aquí. Dicho esto, lo que me cuentan a mí es que hay unas condiciones muy favorables para los barcos estadounidenses cuando lo cruzan a raíz
de esa situación con Trump para que Trump se calme, y parece que se ha calmado porque lleva unos meses sin decir nada sobre el canal. Parece que han llegado a algún tipo de acuerdo. Aquí estuvo Marco Rubio reunido con el presidente y llegaron a ese tipo de acuerdo muy preferencial para los barcos estadounidenses que cruzan el canal. Y con respecto a lo que decías de esta doctrina Monroe, esto es una doctrina que surgió en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, que viene a decir, en resumen, América para los americanos. Es decir, no solo para los americanos, sino sobre todo para los estadounidenses. Sabes que en Estados Unidos no hay una palabra que sea estadounidense, simplemente ellos son americanos, como si todo el continente fuera suyo, y en realidad lo que viene a decir esta doctrina es que sí que lo es un área de influencia donde no hay espacio para empresas, en aquel caso para empresas europeas, y en el caso actual, en el siglo XXI, para empresas europeas, chinas, rusas o cualquier competidor global que venga. Este es un continente que, tal y como lo ve Donald Trump en la Estrategia de Seguridad Nacional, publicada hace aproximadamente un mes, este es un territorio donde los estados tienen que perder algo de soberanía para que la tenga Estados Unidos en pos de su seguridad. Eso es lo que viene a decir ese documento, que es muy claro y que incluso afecta a un territorio que no es americano, que es Groenlandia. Y en Groenlandia la cosa es muy clara lo que dicen. Necesitamos Groenlandia para nuestra seguridad y nos da igual a quién pertenezca. Y por ahí vamos a tener también un enfrentamiento, ya veremos de qué tipo, con Dinamarca y con países de la Unión Europea que no están por la labor, lógicamente, de cederle este territorio a Estados Unidos. Alberto, tú acudes a la zona lógicamente con la intención de entrar en Venezuela, o al menos eso es lo que tengo entendido. En las últimas horas se ha producido, la represión ha aumentado. Ayer Goize de Erazúa, la periodista venezolana, nos comentaba qué es lo que estaba sucediendo en las principales ciudades de Venezuela. Hoy me sorprenden algunos titulares de prensa hablando de que no ha logrado María Corina Machado movilizar a los venezolanos que todavía están dentro del país. No, es que la represión es máxima ahora mismo. Hay una orden por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez de detener a todas aquellas personas que entienden que están colaborando con los Estados Unidos, así que la gente ya no es que tenga miedo, es que está aterrorizada. En cualquier caso, muchísimos periodistas han sido detenidos y alguno de ellos ya está siendo puesto en libertad. No sé si tienes noticia de cómo está la situación de estos informadores dentro del país y cuáles son tus intenciones. Pues lo primero, empiezo por lo último que me preguntas. Mis intenciones efectivamente eran entrar en Venezuela, como cientos de compañeros que están esperando a entrar en Cúcuta, en la frontera con Colombia. Ellos querían entrar a pie, yo estoy en Panamá para coger el único vuelo posible de una aerolínea regular que sigue volando hacia Venezuela, que sale de aquí, pero mientras que no abran la mano a la prensa occidental con visados y tal, no podemos entrar. Es que no ha podido entrar ninguno. Con lo cual, pues tenemos claro que de momento este régimen chavista no quiere testigos, y lo que estamos viendo es un aumento de la represión de los compañeros que están dentro de Venezuela, porque pues están deteniéndolos, incluso los que cubren habitualmente la Asamblea Nacional. Los detienen durante unas horas, les confiscan el material, les hacen borrar absolutamente todo y luego les copian todos los contactos de los teléfonos y todas las conversaciones privadas que tienen. Ahora mismo el ambiente dentro de Venezuela es de terror. Y a mí me resultó muy curioso una imagen que vimos durante el raid de los Delta Force para coger a Maduro. Las fuerzas represoras de Venezuela no dispararon contra los helicópteros. A ellos no les importaba lo que estaba sucediendo en el cielo. Lo que hicieron es desplegar el ejército y estos motorizados civiles por las calles, por las esquinas, para controlar lo que sucedía en tierra. Al chavismo le importa mucho el control de la población, no tanto lo que sucede por arriba, las operaciones de los americanos y tal, porque eso no pueden contrarrestarlo, como se vio. Pero sí que les importa mucho el control
de la población. Les da mucho miedo que la calle se les vaya, y de momento la calle la tienen bajo control. Sí, son los famosos comandos a los que les estaban ayer repartiendo más armas, e incluso ya a civiles que son lógicamente pues muy cercanos al régimen. ¿Cuántos periodistas calculas, Alberto, que estáis en el entorno o en la región, ya sea el paso en Cúcuta como en Panamá? ¿Cómo te encuentras tú a la espera de que cambie algo para poder entrar en el país? En Cúcuta hay cientos de periodistas llenando todos los hoteles, y en todos los idiomas posibles están ahí esperando. Y aquí en Panamá también hay un puñado de periodistas que estamos intentando entrar, pero ya digo, yo lo veo bastante difícil, porque mientras que desde Washington no se les apriete a los, a esta Delcy Rodríguez para que haga no solo un gesto con los presos políticos, que parece que ya hay un intento de acabar con el helicoide y tal, mientras que eso no suceda desde Washington, por parte de este nuevo viejo chavismo, no van a abrir la mano para que entremos a documentar lo que realmente está pasando. Claro, aunque haya, como ellos llaman, ¿no?, un ejército de voluntarios, de gente muy joven que está distribuida en todos los países occidentales, explicando qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando en Venezuela, porque lógicamente tienen contactos con gente que está dentro, ellos mismos contando sus experiencias. ¿Tú te das cuenta de lo que cambiaría la visión probablemente de buena parte del mundo que todavía a lo mejor no se está enterando bien de lo que está pasando desde hace décadas en Venezuela si tuvierais entrada al país? Sí, bueno, esto, vamos a ver, yo no me quiero imaginar lo que debe ser, por ejemplo, La Tumba, que es este centro de torturas chavista, sí, o lo que es el helicoide, por ejemplo, por dentro. Sabemos lo que es por los testimonios, por ejemplo, de Laurent Saleh, sí, que es este preso político que pude entrevistar, y lo que contaba era absolutamente estremecedor. Y poder acceder y poder verlo, pues sería algo parecido a lo que supuso la caída de Bashar al-Assad en Siria, ¿no? Pese a que había muchísima gente muy vinculada a la izquierda que era absolutamente negacionista a la hora de negar las barrabasadas que había hecho ese régimen durante décadas, pues cuando cayó este régimen se vio perfectamente lo que escondía, ¿no?, que era estos centros de detención terroríficos, donde había decenas de miles de sirios abandonados a su suerte. Pues para el sostenimiento de un sistema como el chavismo, pues hace falta una red de cárceles y de centros de detención como los que conocemos por los testimonios de todos ellos, y una detención masiva de presos políticos como las cifras que tú has dado, ¿no? Creo que son 880 presos políticos en la actualidad. Eso es una barbaridad. Hay una señora en España que dice que es experta en relaciones internacionales por las televisiones españolas, negando que Venezuela sea una dictadura. Bueno, pues tiene todos los componentes de una dictadura. ¿Cómo se puede decir eso? Sí. Y uno de ellos es la falta de libertad de expresión y la falta de libertad de información que nosotros estamos viendo y estamos sufriendo. Pues ojalá se pueda entrar en el país, aunque como bien nos apuntabas, crees que va a ser complicado. Alberto, te seguimos leyendo en El Mundo, por supuesto. Muchas gracias por contarnos todas las historias que nos has contado, todas las noticias. Te seguimos leyendo y nada, cuídate. Mucha suerte. Gracias a ti, Rosana. Un abrazo fuerte, un abrazo. En Es la Mañana de Federico, La República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Rosana. Pues mira, teniendo en cuenta las horas de la mañana que son, ni tan mal. Bueno, pues vamos con ello. Mi querido Miguel Ángel Idígoras planteaba a nuestros progres una cuestión analógica. Trump se salta la legalidad internacional para controlar Venezuela. A ver si un día sabemos para qué se la saltó Sánchez en el Sáhara. Antonio Papel ha vuelto este año con renovados bríos. Fíjate cómo saluda el año nuevo. Tuve durante años dudas con Garzón. Poco a poco
Salgo de mi error y reconozco su integridad, su valía y sus aportaciones a la democracia. Siento el retraso. Retraso, el tuyo, corazón. Supongo que en el mismo viaje habrás reconocido la veracidad de Pedro Sánchez, la contribución de su suegro a la causa de las mujeres gracias a sus negocios, el impulso de su mujer a la universidad, la de su hermano a la música y sobre todo la tesis, su tesis doctoral que abrió nuevos rumbos a la economía española y a la universidad, ¿por qué no decirlo? Más Pradera es lo contrario, es una demostración práctica de cómo puede degenerar la raza, intelectualmente al menos. Mira qué analogía más tonta se le ha ocurrido para explicar lo de Venezuela. Entonces, si Feijóo llega a ser presidente de España, primera estupidez, no existe el cargo de presidente de España, es presidente del gobierno de España. Estados Unidos podría llevárselo secuestrado y encarcelarlo con la prueba de que fue visto con un narco en un barco. ¿Es tonto o no es tonto este hombre? Radio Televisión Española Noticias daba publicidad a una declaración de Pedro Sánchez. Desde que soy presidente del gobierno he dado más de 200.000 permisos de residencia por razones humanitarias a venezolanos y venezolanas que han salido de Venezuela por ser perseguidos por el régimen de Maduro. Daniel Lacalle le preguntaba perplejo, ¿entonces por qué critica el arresto del dictador? Víctor Sánchez del Real describía lo del Día de Reyes. Por la mañana planta a los uniformados en la Pascua Militar. Por la tarde anuncia que les quiere enviar a la guerra. Así es Pedro Sánchez, el que quería suprimir el Ministerio de Defensa. En una entrevista en El Mundo, en octubre de 2014, por cierto. Alfonso Rojo escribe que La Sexta corre a denunciar el estado de la cárcel de Maduro en Nueva York, pero cayó empecinadamente a las torturas que se practicaban en el helicoide. Si mira que ponerse a criticar cárceles y solo encontrar condenable la de Nueva York, eso tiene su aquel, ¿no? Yo soy, citando informes de inteligencia, cuenta que Maduro tuvo que cambiar 3 veces de vestimenta durante su traslado a Nueva York porque se orinó otras tantas veces. La primera cuando fue capturado, la segunda cuando llegó al portaaviones y la tercera, y esto sí me ha parecido notable, cuando vio la Estatua de la Libertad. Pero nada más coherente para un sátrapa, para un tirano, para un dictador que eso. Que, en fin, que se le aflojen los esfínteres cuando ve la Estatua de la Libertad, ese símbolo. Eso también le pasó a Ichol Iriondo Yarza, que sustituyó a Cherokee como jefe militar de ETA. Asesino de Froilán Elespe, Juan Mari Jáuregui, Isaías Carrasco y del doble crimen de los guardias civiles en Cap Bretón. Contaba de Naes que al ser detenido en 2008 se orinó encima. Gorka García es portavoz de Etxerat, que literalmente quiere decir en euskera a casa, y es, como su propio nombre indica, un organismo en favor de los presos terroristas vascos. Entrevistado para calentar motores ante la manifestación que se va a celebrar en Bilbao el sábado, hay que recordar que todos los meses de enero, desde tiempo inmemorial, se viene celebrando una manifestación en favor de los presos, pues ha dado el siguiente titular: están naciendo niños cuyo abuelo está en la cárcel. Esto no es normal. A lo que respondía adecuadamente la abogada de las víctimas del terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara. Están naciendo niños cuyos abuelos fueron asesinados por vuestros familiares y sus compañeros terroristas de ETA. Esto es lo que no es normal. Como siempre, Carmen, acertadísima. Es un prodigio. Yo la conocí primero, que conste. Seguramente, sí. Sí, porque era todavía estudiante cuando empezó a participar en mi blog con la firma de estudiante. Estudiante. Y era pues una mujer muy inteligente, sí. Y esto lo está demostrando al frente de la abogacía de las víctimas del terrorismo. Es muy inteligente porque probablemente no ha dejado nunca de estudiar, así que podría seguir firmando estudiante. Sí. Yo creo que eso es la clave, sí.
8 apellidos madrileños se dirigen a todos los defensores de la satrapía bolivariana que arremeten contra la oposición al chavismo. Sois tan buenos que apoyáis el sufrimiento de millones de personas y atacáis cobardemente a quienes huyen de la barbarie y la miseria que generáis. Y añade una lista de los logros de la presidencia de Nicolás Maduro. 36.800 víctimas de torturas y violencia estatal, 18.305 presos políticos, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 8 millones de venezolanos desplazados, 468 asesinatos en protestas, 400 medios censurados y cerrados, 90% de pobreza de la población, 3 elecciones no reconocidas y un salario mensual mínimo de $3. Pues es un resumen, sí. Perfecto señor. resumen, sí. Perfecto, Sí, sí. Perfecto. Yo lo pondría en bucle a algunos, Sí, lo sí. pondría, sí. Sí, a ver si espabilan. Cuenta hoy The Objective, que abre con este titular su portada A5. La familia de Gómez, Begoña Gómez se refiere, se llevaba el 50% de lo generado por los menores en sus saunas. Donde dice saunas, léase prostíbulos. Y donde dice la familia, entiéndase que está llamando a los Gómez proxenetas. Y añada en el subtítulo que un documento policial ya alertaba en 2014 sobre estas actividades de la familia política de Sánchez. El 50%. El 50%, oye, es una... Sí, sí. En fin, es una comisión, ¿eh? A repartir, ¿no? Sí, a repartir. Se supo que eso ya Sabiniano Ya. dispondría, ¿no? Bueno, algo le fue a caer a Pedro Sánchez en forma de pisos. Eso cuentan. Eso cuenta, sí, señor. Bueno, y en el mismo medio, The Objective, Martín Basarsky da cuenta de una evidencia de nuestra política internacional. Israel, maltratada por Pedro Sánchez, se va con Marruecos. Y añade, España podía haber sido un actor relevante en el Mediterráneo occidental y un socio clave de Israel. Ha decidido no serlo. Sí, a lo mejor es el momento en el que Martín Basarsky ya ha decidido irse de España. Recordarás que dijo que si la situación empeoraba mucho, él se iba. Sí. Bueno, Sí. de momento no la debe ver muy mal, porque continúa. Al final siempre son más las predisposiciones ex ante que las decisiones que se toman ex post. Porque es incómodo moverse, porque, en fin, uno tiene hecha su casa y... Claro. En fin, yo creo y espero que no se vaya, porque le sigo leyendo con mucho gusto. Las mudanzas son muy incómodas, efectivamente. Sí. No son para todos, no son para todos. En fin, bueno, Santiago, que pases un buen día y mañana volvemos otra vez a escucharte. ¿De acuerdo? Lo mismo para ti. Hasta mañana, que sea otro día, bonita. Es La Mañana de Federico. Esto es como muy ochentero, ¿no? Es un tecno así ochentero, ¿no? ¿Dónde nos llevas a estas horas de la mañana, 8:45? Nos vamos con Luis? Legalitas, Vale. porque si llevas toda la semana intentando reclamar algo y pasan de ti, no te rindas, llama a Legalitas y ellos reclamarán por ti, porque cuando tienes un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-665 y por ser oyente de radio tienes un mes gratis. Legalitas, no te conformes. Me recuerda al Comecocos. Vosotros sois muy jóvenes, pero yo es que, claro, me pasaba horas jugando al Comecocos. Me parecía súper emocionante. O sea, fíjate. Pero sí, nos hoy suena, en día nos suena. lo que pensarán del Comecocos los chavales que están ahí enganchados a la PlayStation, a la Nintendo Switch, en fin. Bueno, Silvia, los oyentes, cuéntanos, ¿qué les vamos a plantear hoy? Pues estamos pendientes de una cita que tenemos dentro de poquito en el Palacio de la Moncloa, la recepción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al golpista de la Esquerra, Oriol Junqueras. Queremos preguntarles a los oyentes qué les parece este encuentro, esta fotografía del rehabilitado golpista, si habrá acuerdo finalmente sobre el cupo catalán, si esto le parecerá suficiente a Junts y, sobre todo, ¿es esto también el paso previo a la otra gran fotografía que se nos viene anunciando desde ya hace bastante tiempo, la fotografía con Puigdemont? Bueno, pues veremos a ver en qué queda esto y veremos también qué sale de ese encuentro. El teléfono de todos los días, 648 91 92 60, o si lo prefieren,
también les leemos en @eslamanana de CJL. Venga, pues vámonos a la tertulia. Julián Quirós, Luis Herrero y Carlos Cuesta. Es la mañana. Es radio.